¿Qué sucede cuando la soledad se transforma en un inesperado encuentro de almas? En la víspera de Navidad, Beatriz López, una anciana de 68 años, vivía en su casa en el corazón de México, rodeada de recuerdos de un pasado que la había dejado sola tras la muerte de su esposo y el distanciamiento de sus hijos. La noche fría traía un silencio profundo, y mientras organizaba su hogar impecablemente, Beatriz reflexionaba sobre la vida, sin esperar visitas que iluminaran su soledad. Sin embargo, un sonido inesperado en la terraza cambiaría su destino para siempre. Cuando Beatriz escuchó el ruido, una mezcla de curiosidad y preocupación la llevó hasta el origen del sonido. Al abrir la puerta de la terraza, se encontró con dos adolescentes, Isabel y Lupita, que parecían frágiles y vulnerables. Los rostros de ellas llevaban marcas de sufrimiento, y Beatriz pronto se dio cuenta de que ambas estaban embarazadas. Su corazón se llenó de compasión y, sin dudarlo, las acogió en su casa, ofreciéndoles un refugio que tanto necesitaban. Isabel y Lupita habían huido de casa, trayendo consigo cicatrices visibles de abandono y abuso que contaban historias que preferían no revelar. La petición de ellas era simple pero poderosa, querían sentirse seguras, al menos una vez. Beatriz, al mirar a esas jóvenes, vio reflejados los dolores de su propia vida y decidió que lucharía por ellas, incluso si eso significaba enfrentar el desprecio y el rechazo del mundo que la rodeaba. Con una pensión limitada y pocos recursos, Beatriz comenzó a enfrentar desafíos. Buscaba ayuda, pero las puertas se cerraron repetidamente. Vecinos, conocidos e incluso su hermana, Luisa, no comprendían su decisión de acoger a las chicas. La mirada de juicio sobre ella era constante, pero Beatriz no se dejaba abatir. El amor que sentía por Isabel y Lupita la impulsaba a seguir adelante, incluso cuando la soledad se convertía en un peso aún más difícil de cargar. La crisis de salud de Lupita trajo un nuevo nivel de desesperación a la vida de Beatriz. Cuando la joven enfermó gravemente, Beatriz no dudó en llevarla al hospital, a pesar de saber las dificultades financieras que enfrentaría. La burocracia y los altos costos la golpearon de lleno, y, en un momento de esperanza, Ricardo Hernández, un conocido del hospital, prometió ayudar. Sin embargo, esa ayuda se reveló como una traición, dejando a Beatriz con una deuda impagable y un peso aún mayor en su corazón. La lucha de Beatriz y las chicas culminó en una despedida dolorosa. Tras semanas de intentos y esperanzas, Lupita no resistió. El momento en que Beatriz e Isabel se abrazaron, compartiendo un dolor profundo, fue uno de los más tristes de sus vidas. En ese momento de desesperación, Beatriz encontró un cuaderno de Lupita, donde la joven escribía sobre sus sueños de seguridad y felicidad. Esas palabras se convirtieron en un faro de esperanza, recordándole a Beatriz el propósito que aún existía, luchar por Isabel. Con el corazón roto, Beatriz tomó la difícil decisión de vender sus pertenencias para enviar a Isabel a un refugio en la ciudad. Creía que allí, la joven tendría una oportunidad de comenzar de nuevo. El sacrificio fue inmenso, pero Beatriz sintió que estaba haciendo lo correcto, incluso si eso significaba quedarse sola, una vez más. Después de algún tiempo, Beatriz recibió noticias de Isabel. La joven estaba a salvo y expresaba su gratitud por todo lo que Beatriz había hecho por ella. La invitación para reencontrarse y vivir en el refugio donde Isabel trabajaba como voluntaria trajo un nuevo propósito a la vida de Beatriz. Aceptó con alegría, lista para transformar su dolor en fuerza y ayudar a otros jóvenes que también enfrentaban dificultades. Así, Beatriz encontró paz y propósito en el refugio, convirtiéndose en una figura de amor y compasión para aquellos que más lo necesitaban. La memoria de Lupita y el amor de Isabel se convirtieron en las fuerzas que guiaban a Beatriz, mostrando que, incluso en medio del dolor, el amor verdadero tiene el poder de transformar vidas y reescribir historias. Beatriz observaba el silencio de la casa mientras el dolor de la pérdida de Lupita aún la rodeaba como una densa neblina. La ausencia de la joven había dejado un vacío que la soledad insistía en llenar. Al mismo tiempo, la gratitud de Isabel por haber sido acogida calentaba su corazón, pero la tristeza por la pérdida de la otra niña la seguía como una sombra. Era un contraste difícil de manejar. Los recuerdos de risas y lágrimas compartidas con Lupita eran constantes, y Beatriz se veía reflexionando sobre las elecciones que había tomado.
Con la venta de sus pertenencias, había logrado enviar a Isabel a un refugio en la ciudad, pero el costo emocional de esa decisión pesaba sobre sus hombros. La imagen de la joven, con los ojos llenos de esperanza al partir, era un recordatorio constante de que había hecho lo correcto, pero la duda la consumía. ¿Estaba realmente ayudando? ¿Y si Isabel tenía que enfrentar el mismo destino de Lupita? Una noche, mientras organizaba la habitación que antes fue de su esposo, Beatriz encontró un retrato de la pareja. La sonrisa de él era tan vívida que sintió una ola de nostalgia rodearla. Beatriz susurró a la foto: ¿qué dirías si estuvieras aquí ahora, esperando que la respuesta llegara en un soplo de viento? Siempre creíste que el amor podría cambiar el mundo. ¿Vale la pena seguir luchando? Las preguntas permanecían sin respuesta, pero la convicción de que necesitaba continuar ayudando a Isabel era más fuerte. Los días pasaron, y Beatriz decidió visitar el refugio donde estaba Isabel. Al entrar, el ambiente era acogedor, lleno de risas y conversaciones. Sin embargo, los recuerdos de su soledad la atormentaban. Mirando a su alrededor, se dio cuenta de que había jóvenes con historias similares a las de Isabel y Lupita. Lo que la inquietaba era la percepción de que, aunque estaba rodeada de personas, la soledad aún la perseguía. Pronto encontró a Isabel, quien la abrazó con fuerza. Gracias por todo, Beatriz. No sé qué habría hecho sin ti. Las palabras de la joven fueron como un bálsamo, pero Beatriz sintió una punzada de culpa. Eres fuerte, Isabel. Solo hice lo que cualquiera haría, respondió, pero la inseguridad en su voz era evidente. Isabel, al percibir la vacilación de la mujer, intentó animarla. Eres más que eso. Eres mi familia ahora. Me diste esperanza. Pero las palabras de consuelo de Isabel no fueron suficientes para acallar la voz interna de Beatriz, que cuestionaba su capacidad de ser una figura de apoyo. Sabía que tenía sus limitaciones. La lucha contra la soledad y el dolor de la pérdida la dejaba debilitada. La mirada de algunos conocidos que la encontraron en el refugio, llena de juicio y desdén, reforzaba sus dudas. ¿Por qué estás aquí? ¿No tienes tu propia vida que cuidar? Eran las preguntas que resonaban en su mente, sacando a la luz el miedo de ser vista como una mujer incapaz de seguir adelante. Con el paso del tiempo, Beatriz comenzó a involucrarse en las actividades del refugio. Al lado de Isabel, ayudaba a organizar eventos y a recibir a los nuevos residentes. Sin embargo, cada sonrisa que daba era una lucha interna. Quería ser fuerte, pero la fragilidad que sentía era constante. En un momento, mientras organizaban ropa donada, una joven llamada Clara se acercó. ¿Cómo lo haces? Pareces tan tranquila, incluso después de todo lo que has pasado, dijo la chica, con un brillo de admiración en los ojos. Beatriz dudó. En realidad, no soy tan fuerte como parezco, confesó, con un suspiro profundo. El dolor es una compañía constante, pero hacer algo por ustedes me hace sentir que aún tengo valor. Clara sonrió, pero Beatriz no pudo evitar notar la tristeza detrás de esa sonrisa. La joven también tenía sus propias cicatrices, y eso la hizo darse cuenta de que el dolor no era una exclusividad suya. Todos tenemos nuestras batallas. A veces, solo necesitamos a alguien que nos recuerde que no estamos solos, respondió Clara, y las palabras de la joven tocaron a Beatriz de una manera inesperada. La conexión entre ellas creció, y Beatriz comenzó a abrirse más. Las conversaciones con Clara se volvieron frecuentes, y empezó a darse cuenta de que al compartir sus experiencias, no solo estaba ayudando a la joven, sino también sanándose a sí misma. Una noche, mientras tomaban té, Clara preguntó: ¿qué más deseas ahora? Beatriz pensó por un momento. Quiero saber que mi vida aún tiene un propósito. Quiero que Isabel y los otros jóvenes sepan que nunca están solos. La respuesta de Clara la sorprendió. Ya eres ese propósito. Tu presencia aquí hace la diferencia, Beatriz. La certeza en las palabras de la joven hizo que el corazón de Beatriz latiera más fuerte. Comenzó a entender que su lucha no era en vano. Cada día era una nueva oportunidad para hacer algo significativo, para reescribir su historia, aunque el dolor aún estuviera presente. Sin embargo, la idea de abrirse a un nuevo futuro la dejaba inquieta.
¿Qué pasaría si fallaba de nuevo? ¿Y si Isabel o Clara no lograban superar sus dificultades? Las incertidumbres eran una constante, desafiando sus creencias y forzándola a confrontar sus miedos. Pero la relación que estaba construyendo con las jóvenes la animaba a creer que, incluso frente al dolor, podría ser una fuente de luz en sus vidas. Así, Beatriz decidió que, independientemente de las dificultades, continuaría luchando, no solo por Isabel, sino por todas las almas que cruzaran su camino, mostrando que la soledad, cuando se comparte, podría transformarse en una fuerza poderosa. Beatriz comenzó a sentirse más integrada al refugio, pero cada día enfrentaba un nuevo desafío que la hacía cuestionar si realmente era capaz de ser la figura que Isabel y los otros jóvenes necesitaban. Una semana después de la visita al refugio, una tormenta inesperada azotó la ciudad, inundando las calles y causando daños. El refugio, que ya luchaba por mantener las cuentas al día, se vio en una situación aún más crítica. El techo goteaba en varios puntos y el agua comenzaba a entrar, amenazando los pocos bienes que allí estaban. La situación generó un frenesí entre los jóvenes y los voluntarios. Beatriz se encontró en medio de un torbellino de actividades, tratando de organizar a todos y mantener la calma. Pero, a medida que pasaban las horas, la presión aumentaba. Sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros y la incertidumbre sobre cómo lograría ayudar a todos pesaba en su corazón. ¿Y si no logramos arreglar todo a tiempo?, pensó, mientras ayudaba a mover los muebles lejos del agua. Isabel y Clara estaban a su lado, pero incluso con el equipo unido, la tensión era palpable. Beatriz comenzó a dudar en sus decisiones. ¿Deberíamos llamar a un profesional? ¿Y si no podemos pagar?, cuestionó, la inseguridad transpareciendo en su voz. Clara, al percibir la vacilación de Beatriz, trató de reconfortarla. Necesitamos actuar ahora. Si nos quedamos paradas, todo empeorará. Haremos lo que podamos y, si es necesario, pediremos ayuda después. Pero la respuesta de Clara no fue suficiente para calmar la tormenta de dudas dentro de Beatriz. Tras horas de trabajo, el agua finalmente fue controlada, pero no sin dejar marcas. Al día siguiente, Beatriz se despertó sintiéndose exhausta, tanto física como emocionalmente. Se sentó al borde de la cama y miró el retrato de su marido, como si esperara que él le ofreciera algún consejo. No sé si soy lo suficientemente fuerte para esto, murmuró, las lágrimas corriendo por su rostro. El dolor por la pérdida de Lupita aún estaba muy vivo, y la lucha por mantener el refugio funcionando parecía una carga insoportable. No quiero fallar de nuevo, agregó, sintiéndose perdida. Mientras tanto, Isabel, al darse cuenta de que Beatriz estaba luchando, decidió dar un paso al frente. Se reunía frecuentemente con otros jóvenes del refugio y comenzó a organizar una pequeña campaña de recaudación para ayudar al refugio a cubrir los gastos. Si todos trabajamos juntos, podemos hacer la diferencia, decía, con una determinación que inspiraba a los demás. Beatriz se sintió conmovida al escuchar sobre las iniciativas de Isabel, pero no pudo evitar sentir un nudo en el corazón. ¿Por qué no puedo hacer esto?, pensó, consumida por la inseguridad. Las semanas pasaron, y la campaña de recaudación fue un éxito. Sin embargo, a pesar de la ayuda, Beatriz seguía sintiéndose como si estuviera hundiéndose. El miedo a fracasar la hacía cada vez más aislada, y la conexión que había desarrollado con Clara e Isabel comenzó a desmoronarse. Comenzó a evitar los encuentros y las actividades, prefiriendo encerrarse en su propio mundo de dudas. La culpa la consumía. Si hubiera sido más fuerte, tal vez no habría dejado que todo esto fuera tan difícil para ellas, pensó, atormentada por la idea de que su debilidad podría perjudicar a los jóvenes que tanto amaba. Clara, preocupada por el distanciamiento de Beatriz, decidió confrontarla. En una tarde soleada, mientras organizaban un evento en el refugio, Clara se acercó. Beatriz, no puedes cargar con este peso sola. Estamos aquí por ti, y no necesitas sentirte así, dijo la joven, con una voz firme y llena de compasión. Beatriz dudó, pero finalmente se abrió. Tengo miedo de fracasar con ustedes. El dolor que siento es tan intenso que no sé si seré capaz de seguir adelante. Clara la escuchó atentamente y luego respondió,
todos tenemos nuestros momentos de debilidad. Lo que importa es cómo nos levantamos después. Así es como crecemos. Y ya eres una luz en la vida de todos nosotros, incluso cuando te sientes perdida. Las palabras de la joven impactaron a Beatriz como un rayo de esperanza. Se dio cuenta de que, al intentar ser perfecta, se estaba alejando de las personas que se preocupaban por ella. Con el tiempo, Beatriz comenzó a entender que la superación no era una línea recta. Era un camino lleno de altibajos. Decidió unirse a Isabel y Clara en la próxima campaña, aunque eso significara enfrentar sus propios miedos. Con cada pequeño éxito, Beatriz sentía un poco más de confianza, pero la batalla interna nunca desapareció por completo. En un momento de vulnerabilidad, mientras organizaban una nueva recaudación, Beatriz se volvió hacia Isabel y dijo: «Me has dado más de lo que podría imaginar. Tu valentía me inspira». Isabel sonrió, pero Beatriz sabía que aún había un largo camino por recorrer. A pesar de las dificultades, comenzó a valorar las lecciones que estaba aprendiendo, aunque aún luchara por aplicarlas en su vida. La verdadera prueba llegó cuando un nuevo joven, llamado Lucas, llegó al refugio. Traía consigo una historia de dolor y pérdida que resonó en Beatriz. Al escuchar sobre sus experiencias, Beatriz se encontró reflexionando sobre su propio viaje. Si no puedo ayudarlo, ¿qué pasará?, pensó, sintiendo que la inseguridad la invadía nuevamente. Pero al conectarse con Lucas, se dio cuenta de que la vulnerabilidad podría ser un puente, no un obstáculo. Beatriz comenzó a entender que, a pesar de sus fallas, aún podía ser una fuente de apoyo y esperanza. La amistad y la conexión que había formado con Isabel, Clara y ahora Lucas demostraron que, juntos, podían enfrentar cualquier tormenta. Sin embargo, la lucha interna continuaba, poniendo a prueba sus límites emocionales. Pero sabía que, en lugar de hundirse en las dudas, podía elegir ser la luz en la oscuridad de otros, incluso cuando su propia luz parecía débil. Y así, Beatriz decidió que, independientemente de las dificultades, continuaría luchando, transformando su dolor en fuerza y su miedo en esperanza. Beatriz sentía el peso de la responsabilidad creciendo sobre sus hombros, especialmente tras la llegada de Lucas al refugio. Él era un joven con una historia de dolor y pérdida que tocó profundamente su corazón. Al escuchar sobre su vida, Beatriz se encontró reflexionando sobre su propio viaje y las cicatrices que la acompañaban. Lucas había perdido a su familia en un trágico accidente, y la forma en que hablaba sobre la soledad y la tristeza hizo que Beatriz recordara a Lupita y cómo su ausencia aún la afectaba diariamente. Esa tarde, mientras los otros jóvenes del refugio se reunían para una sesión de acogida, Beatriz se quedó al margen, observando a Lucas. Él estaba sentado en un rincón, con la cabeza baja, y su expresión era de desesperación. Beatriz sintió una ola de empatía, pero también de miedo. ¿Y si no puedo ayudarlo? ¿Y si fracaso de nuevo? Estas preguntas resonaban en su mente, y la inseguridad comenzó a dominarla nuevamente. Recordó todas las veces que se sintió impotente ante las dificultades. La tormenta que había golpeado el refugio, los muebles dañados, la presión para mantener todo funcionando, todo eso volvió a surgir. El dolor de la pérdida de Lupita, que aún parecía tan presente, se mezclaba con el miedo de no ser suficiente. Solo estoy repitiendo mis errores, pensó Beatriz, y la culpa comenzó a acumularse dentro de ella como una tormenta a punto de estallar. Fue en ese momento que algo dentro de ella estalló. En lugar de alejarse de Lucas, Beatriz tomó una decisión. Se levantó y se acercó a él. «Hola, Lucas. ¿Puedo sentarme aquí?», preguntó, con la voz temblando ligeramente. El joven levantó la cabeza y, al encontrar la mirada comprensiva de Beatriz, pareció dudar, pero asintió. Los dos comenzaron a conversar, y, a medida que las palabras fluían, Beatriz se dio cuenta de que Lucas estaba tan perdido como ella. La conexión que se formó entre ellos fue intensa. Lucas habló sobre el dolor de perder a su familia, y Beatriz, a su vez, compartió su experiencia de pérdida y duelo. A medida que hablaban, las barreras que ambos habían construido comenzaron a desmoronarse. Beatriz sintió una ola de fuerza al darse cuenta de que, aunque sus historias eran diferentes, el dolor que sentían era el mismo. En lugar de sentirse impotente,
comenzó a entender que su vulnerabilidad podría ser su mayor fortaleza. Era precisamente ese dolor el que podría unir a las personas y crear esperanza. Sin embargo, a medida que profundizaban en la conversación, Beatriz sintió una sombra de duda oscurecer su corazón nuevamente. ¿Y si Lucas la veía como una debilidad, como una mujer rota que no podía manejar su propia vida? La inseguridad la hizo dudar, pero en el fondo sabía que necesitaba ser honesta. Sabes, yo también siento que estoy fallando. A veces me pregunto si soy lo suficientemente fuerte para ayudar a todos ustedes, confesó, con la voz entrecortada. Lucas miró a sus ojos y, con una sinceridad que la tocó profundamente, dijo, no necesitas ser perfecta. Nadie lo es. Lo que importa es que estás aquí. Estas palabras golpearon a Beatriz como un rayo de luz en un día nublado. Comenzó a darse cuenta de que, al intentar ser una figura fuerte e inquebrantable, estaba perdiendo la oportunidad de conectarse verdaderamente con los demás. El verdadero éxito no estaba en evitar el dolor, sino en aprender a lidiar con él y en compartir sus experiencias. Lo que comenzó como un momento de inseguridad y miedo se transformó en un punto de inflexión. Beatriz sintió un nuevo fuego encenderse dentro de ella. Allí, al lado de Lucas, comenzó a comprender que la aceptación de la fragilidad no era un signo de debilidad, sino una forma de fortaleza. El amor y la empatía que podía ofrecer eran lo que realmente importaba. Con esta nueva perspectiva, Beatriz decidió que no se dejaría dominar por la duda. En cambio, se comprometió a ser un apoyo no solo para Lucas, sino para todos los jóvenes del refugio. La conexión que había formado con ellos, especialmente con Isabel y Clara, se transformó en una red de apoyo. Comenzó a participar activamente en las actividades, no solo como alguien que lideraba, sino como alguien que también aceptaba ayuda y apoyo. El siguiente evento de recaudación fue un gran éxito. Beatriz, Isabel, Clara y Lucas trabajaron juntos, y la energía entre ellos era palpable. Durante el evento, Beatriz sintió una nueva confianza al hablar con los demás. Se dio cuenta de que no necesitaba ser perfecta, que la aceptación de sus propias fallas la hacía más auténtica y cercana a los demás. Mientras miraba los rostros sonrientes a su alrededor, Beatriz sintió que finalmente estaba encontrando su lugar. La jornada no sería fácil, y aún habría días en que el dolor la golpearía con fuerza, pero ahora sabía que no estaba sola. A través de la conexión con los demás, podía transformar su dolor en una fuerza que no solo la ayudaría a sanar, sino también a sanar a los demás. Beatriz sonrió, sintiéndose más ligera, más viva y llena de esperanza. Beatriz despertó esa mañana con una sensación de expectativa, pero también con un ligero peso en el corazón. El evento de recaudación había sido un éxito, pero la euforia rápidamente dio paso a la ansiedad. Se sentó al borde de la cama, observando el reflejo de su rostro en el espejo, y se preguntó si realmente podía sostener la nueva visión que había abrazado. ¿Y si todo esto se desmorona nuevamente?, pensó, la duda infiltrándose en su mente. Decidió que necesitaba prepararse para el día. Mientras se arreglaba, las palabras de Lucas resonaban en su cabeza, no necesitas ser perfecta. Esta idea era liberadora, pero también aterradora. Beatriz sabía que no podría evitar las fallas y las dificultades que aún vendrían. Pero, al mismo tiempo, la noción de que sus vulnerabilidades podrían ser una fuente de fuerza le daba un nuevo enfoque. Cuando llegó al refugio, encontró a Isabel y Clara riendo y organizando las donaciones que habían sido recolectadas. Su energía era contagiosa, y Beatriz se sintió un poco más ligera. Sin embargo, tan pronto como se unió a ellas, el peso de la responsabilidad regresó. «Y si esperan mucho de mí», la inseguridad susurró en su oído. Beatriz forzó una sonrisa y se unió a la conversación, pero la duda seguía rondando. Mientras trabajaban, Clara se volvió hacia Beatriz y dijo, «Has sido una gran inspiración para nosotras. La forma en que manejas todo, es realmente admirable». Beatriz sintió un calor subir a su rostro. La admiración de Clara la hizo reflexionar sobre el camino que había recorrido, pero también sobre la fragilidad que aún existía dentro de ella. «Solo estoy tratando de hacer lo mejor que puedo», respondió, con la voz titubeante.
Las palabras de Clara, aunque alentadoras, también tuvieron el efecto opuesto en Beatriz. ¿Y si mi mejor no es suficiente? Esta pregunta la acompañó durante todo el día, como una sombra. Aunque sabía que estaba progresando, la lucha interna seguía siendo intensa. El deseo de ser una líder fuerte e inquebrantable la consumía. Durante la pausa del almuerzo, Beatriz decidió salir a respirar un poco de aire fresco. Mientras caminaba por el parque cercano al refugio, sus emociones comenzaron a desbordarse. Se sentó en un banco y dejó que las lágrimas corrieran por su rostro. Se sentía tan perdida, tan confundida. ¿Cómo puedo ser un apoyo para los demás si ni siquiera puedo lidiar con mis propios sentimientos?, pensó, la frustración creciendo dentro de ella. Después de unos minutos, Lucas apareció, preocupado. «Beatriz, ¿estás bien?», preguntó, sentándose a su lado. El gesto amable la sorprendió. No quería preocupar a Lucas, pero la conexión que habían creado la incentivó a hablar. «Solo estoy luchando por sentirme suficiente», confesó, con la voz entrecortada. Lucas la miró con comprensión. «Yo también me siento así. A veces, creo que no tengo derecho a estar triste o a necesitar ayuda. Pero tú me mostraste que es normal sentir eso». Las palabras de él resonaron en Beatriz, y se dio cuenta de que no estaba sola en sus inseguridades. El hecho de que Lucas también luchara la alentó a abrirse más. «Es difícil, ¿no? Tratar de ser fuerte todo el tiempo». «Sí», Lucas asintió, mirando al suelo. «Pero creo que podemos ser fuertes juntos. No necesitamos cargar todo solas». La amistad que se había formado entre ellos parecía estar consolidándose en ese momento, y Beatriz se dio cuenta de que, al compartir sus debilidades, estaba creando un espacio seguro para que Lucas también se sintiera cómodo para abrirse. Al regresar al refugio, Beatriz sintió un nuevo impulso. La conversación con Lucas encendió una llama dentro de ella. Aunque las dudas todavía existían, se dio cuenta de que estaba comenzando a aprender a lidiar con ellas. Tal vez no necesitaba tener todas las respuestas, pensó. Tal vez la respuesta estaba en estar presente y compartir las experiencias, incluso las difíciles. En los días siguientes, Beatriz comenzó a implementar pequeños cambios en su enfoque. En lugar de verse solo como una líder, empezó a posicionarse como alguien que también necesita apoyo. Comenzó a alentar a los demás a hablar sobre sus sentimientos, creando un espacio donde todos podían compartir sus luchas. La conexión entre los jóvenes del refugio se fortaleció, y la atmósfera se volvió más acogedora. Isabel, que siempre había sido una observadora silenciosa, comenzó a abrirse. «Sabes, Beatriz, solía pensar que tenía que ser fuerte todo el tiempo, pero ahora veo que está bien no ser perfecta», dijo, con una sonrisa tímida en el rostro. La vulnerabilidad de Isabel era un reflejo de lo que Beatriz estaba tratando de cultivar en el refugio. Cada conversación, cada compartir de dolor y alegría, se convertía en un hilo que entrelazaba sus vidas de manera más profunda. Sin embargo, las dificultades no desaparecieron. Beatriz aún enfrentaba momentos de duda, especialmente cuando recordaba a Lupita. En días malos, la añoranza le apretaba el corazón y sentía ganas de rendirse. Una noche, mientras organizaba los armarios del refugio, encontró una foto antigua de Lupita. La imagen la hizo detenerse y reflexionar. «¿Qué diría si estuviera aquí ahora?», se preguntó Beatriz. La respuesta vino como un susurro: «Diría que continúes, que no te rindas a ti misma». Con ese recuerdo, Beatriz decidió que necesitaba honrar la memoria de Lupita, no solo viviendo por los demás, sino también cuidando de sí misma. Comenzó a dedicar tiempo para sí, practicando actividades que la hacían feliz, como pintar y escribir. Estas pequeñas pausas se volvieron esenciales para su salud emocional y, aunque aún luchaba con el dolor, aprendió a encontrar momentos de paz. La relación con Lucas también evolucionó. Se convirtieron en amigos cercanos, compartiendo risas y lágrimas. A veces, Beatriz se sorprendía pensando en cómo un encuentro casual había cambiado sus vidas. Su amistad se volvía una fuente de fuerza, y juntos aprendían a enfrentar los desafíos del día a día. El refugio se transformó en un espacio de acogimiento y apoyo mutuo.
Beatriz vio la importancia de aceptar las fallas y de ser honesta sobre la vulnerabilidad. Con el tiempo, cada joven comenzó a encontrar su propia voz y las historias de dolor se transformaron en narrativas de resiliencia. Las dificultades aún estaban presentes, pero ahora todos tenían un soporte mutuo, una red que los unía. A medida que Beatriz miraba los rostros alegres a su alrededor, sentía una sensación de realización. No tenía todas las respuestas, pero había aprendido que la verdadera fuerza estaba en enfrentar el dolor juntos, en compartir la carga y en celebrar cada pequeño paso hacia la sanación. La jornada de superación era larga, pero ahora, más que nunca, Beatriz estaba lista para enfrentarla, no solo por sí misma, sino por todos aquellos que la necesitaban. Beatriz despertó esa mañana con una sensación de expectativa, pero también con un ligero peso en el corazón. El evento de recaudación había sido un éxito, pero la euforia dio rápidamente paso a la ansiedad. Se sentó al borde de la cama, observando el reflejo de su rostro en el espejo, y se preguntó si realmente podía sostener la nueva visión que había abrazado. ¿Y si todo esto se desmorona de nuevo?, pensó, la duda infiltrándose en su mente. Decidió que necesitaba prepararse para el día. Mientras se arreglaba, las palabras de Lucas resonaban en su cabeza: no necesitas ser perfecta. Esta idea era liberadora, pero también aterradora. Beatriz sabía que no podría evitar las fallas y las dificultades que aún vendrían. Pero, al mismo tiempo, la noción de que sus vulnerabilidades podrían ser una fuente de fuerza le daba un nuevo enfoque. Cuando llegó al refugio, encontró a Isabel y Clara riendo y organizando las donaciones que habían sido recolectadas. La energía de ellas era contagiosa, y Beatriz se sintió un poco más ligera. Sin embargo, tan pronto como se unió a ellas, el peso de la responsabilidad volvió. «¿Y si esperan mucho de mí?», la inseguridad susurró en su oído. Beatriz forzó una sonrisa y se unió a la conversación, pero la duda seguía rondando. Mientras trabajaban, Clara se volvió hacia Beatriz y dijo: «Has sido una gran inspiración para nosotras. La forma en que lidias con todo es realmente admirable». Beatriz sintió un calor subir a su rostro. La admiración de Clara la hizo reflexionar sobre el camino que había recorrido, pero también sobre la fragilidad que aún existía dentro de ella. «Solo estoy tratando de hacer lo mejor que puedo», respondió, con la voz titubeante. Las palabras de Clara, aunque alentadoras, también tuvieron el efecto opuesto en Beatriz. ¿Y si mi mejor no es suficiente? Esa pregunta la acompañó durante todo el día, como una sombra. Aunque sabía que estaba progresando, la lucha interna aún era intensa. El deseo de ser una líder fuerte e inquebrantable la consumía. Durante la pausa del almuerzo, Beatriz decidió salir a respirar un poco de aire fresco. Mientras caminaba por el parque cercano al refugio, sus emociones comenzaron a desbordarse. Se sentó en un banco y dejó que las lágrimas corrieran por su rostro. Se sentía tan perdida, tan confundida. ¿Cómo puedo ser un apoyo para los demás si no puedo ni siquiera lidiar con mis propios sentimientos?, pensó, la frustración creciendo dentro de ella. Después de unos minutos, Lucas apareció, preocupado. «Beatriz, ¿estás bien?», preguntó, sentándose a su lado. El gesto amable lo sorprendió. Ella no quería preocupar a Lucas, pero la conexión que habían creado la animó a hablar. «Estoy solo, luchando para sentirme suficiente», confesó, con la voz entrecortada. Lucas la miró con comprensión. «Yo también me siento así. A veces, creo que no tengo derecho a estar triste o a necesitar ayuda. Pero tú me mostraste que es normal sentir eso». Las palabras de él resonaron en Beatriz, y se dio cuenta de que no estaba sola en sus inseguridades. El hecho de que Lucas también luchara la alentó a abrirse más. «Es difícil, ¿no? ¿Intentar ser fuerte todo el tiempo?». «Sí», Lucas asintió, mirando al suelo. «Pero creo que podemos ser fuertes juntos. No necesitamos cargar con todo solos». La amistad que se había formado entre ellos parecía estar consolidándose en ese momento, y Beatriz se dio cuenta de que, al compartir sus debilidades, estaba creando un espacio seguro para que Lucas también se sintiera cómodo para abrirse. Al regresar al refugio, Beatriz sintió un nuevo impulso.
La conversación con Lucas encendió una llama dentro de ella. Aunque las dudas aún existían, se dio cuenta de que estaba comenzando a aprender a lidiar con ellas. Tal vez no necesite tener todas las respuestas, pensó. Tal vez la respuesta esté en estar presente y compartir las experiencias, incluso las difíciles. En los días siguientes, Beatriz comenzó a implementar pequeños cambios en su enfoque. En lugar de verse solo como una líder, empezó a posicionarse como alguien que también necesita apoyo. Comenzó a alentar a los demás a hablar sobre sus sentimientos, creando un espacio donde todos podían compartir sus luchas. La conexión entre los jóvenes del refugio se fortaleció y la atmósfera se volvió más acogedora. Isabel, que siempre había sido una observadora silenciosa, comenzó a abrirse. Sabes, Beatriz, solía pensar que necesitaba ser fuerte todo el tiempo, pero ahora veo que está bien no ser perfecta, dijo, con una sonrisa tímida en el rostro. La vulnerabilidad de Isabel era un reflejo de lo que Beatriz estaba tratando de cultivar en el refugio. Cada conversación, cada compartición de dolor y alegría, se convertía en un hilo que entrelazaba sus vidas de manera más profunda. Sin embargo, las dificultades no desaparecieron. Beatriz aún enfrentaba momentos de duda, especialmente cuando recordaba a Lupita. En días malos, la nostalgia le apretaba el corazón y sentía ganas de rendirse. Una noche, mientras organizaba los armarios del refugio, encontró una foto antigua de Lupita. La imagen la hizo detenerse y reflexionar. ¿Qué diría ella si estuviera aquí ahora?, se preguntó Beatriz. La respuesta vino como un susurro. Ella diría que sigas adelante, que no te rindas contigo misma. Con ese recuerdo, Beatriz decidió que necesitaba honrar la memoria de Lupita no solo viviendo por los demás, sino también cuidando de sí misma. Comenzó a dedicar tiempo para ella, practicando actividades que la hacían feliz, como pintar y escribir. Estas pequeñas pausas se volvieron esenciales para su salud emocional y, aunque aún luchaba con el dolor, aprendió a encontrar momentos de paz. La relación con Lucas también evolucionó. Se convirtieron en amigos cercanos, compartiendo risas y lágrimas. A veces, Beatriz se sorprendía pensando en cómo un encuentro casual había cambiado sus vidas. Su amistad se convertía en una fuente de fuerza, y juntos aprendían a enfrentar los desafíos del día a día. Una tarde, mientras estaban sentados en el suelo del refugio, rodeados de jóvenes que contaban sus historias, Lucas comentó: «Sabes, Beatriz, nunca pensé que podría ser tan abierto sobre lo que siento. Tú me enseñaste a ver que no hay vergüenza en ser vulnerable». «Yo también aprendí de ti», respondió Beatriz, con una sonrisa genuina en el rostro. «Creo que nos ayudamos mutuamente a entender que no necesitamos ser perfectos, pero podemos ser reales». El refugio se transformó en un espacio de acogida y apoyo mutuo. Beatriz vio la importancia de aceptar las fallas y de ser honesta sobre la vulnerabilidad. Con el tiempo, cada joven comenzó a encontrar su propia voz y las historias de dolor se transformaron en narrativas de resiliencia. Las dificultades aún estaban presentes, pero ahora todos tenían un apoyo mutuo, una red que los unía. A medida que Beatriz miraba los rostros alegres a su alrededor, sentía una sensación de realización. No tenía todas las respuestas, pero había aprendido que la verdadera fuerza estaba en enfrentar el dolor juntos, en compartir la carga y en celebrar cada pequeño paso hacia la curación. La jornada de superación era larga, pero ahora, más que nunca, Beatriz estaba lista para enfrentarla, no solo por sí misma, sino por todos aquellos que la necesitaban. Los días pasaron y el refugio floreció en un espacio de acogida. Beatriz, ahora más confiada, sentía que las conversaciones abiertas y los intercambios de vulnerabilidad estaban creando lazos más profundos entre todos. Sin embargo, la sombra de sus inseguridades aún la acompañaba, especialmente cuando un evento importante se acercaba, la presentación de un proyecto que podría garantizar apoyo financiero para el refugio. El peso de la responsabilidad aumentaba a medida que el día del evento se aproximaba. La noche anterior, mientras revisaba sus notas, Beatriz sintió el corazón acelerarse. ¿Y si nadie cree en mí? ¿Y si fallo de nuevo? La presión parecía insoportable. Recordó sus fracasos pasados, las veces que se había sentido desanimada y sin valor. La inseguridad la envolvía como una nube densa.
La idea de decepcionar a aquellos que dependían de ella la hacía sentir paralizada. El día de la presentación, Beatriz se despertó con un nudo en el estómago. Se miró en el espejo, tratando de encontrar un poco de valor en el reflejo. Recordó las palabras de Lucas: no necesitamos ser perfectos. Pero, mientras se arreglaba, la duda surgió nuevamente. ¿Y si mi mejor esfuerzo no es suficiente? Cuando llegó al lugar del evento, el ambiente vibraba con la energía de personas que creían en la causa. Sin embargo, a medida que pasaban las horas, la ansiedad de Beatriz crecía. Se sentaba en un rincón, observando las interacciones, escuchando risas y conversaciones, pero sintiéndose distante, como si estuviera en una burbuja. La presión parecía abrumadora, y el peso de sus expectativas la hacía querer huir. Finalmente, llegó el momento de la presentación. El corazón de Beatriz latía fuerte mientras subía al escenario. Miró a la audiencia, donde rostros desconocidos la miraban, y la inseguridad la envolvió. ¿Y si olvidó todo? ¿Y si a nadie le importa? Pero, en medio del torbellino de emociones, Beatriz vio a Lucas entre la multitud. Él le hizo un gesto, un apoyo silencioso que le dio un poco de fuerza. Con la voz temblorosa, Beatriz comenzó a hablar. Compartió la historia del refugio, sus luchas y triunfos. Sin embargo, a medida que sus palabras fluían, la memoria de Lupita la asaltó. El deseo de hacer algo significativo, de honrar su memoria, se volvió más fuerte. La emoción la tomó por asalto, y sus manos comenzaron a temblar. Solo, quiero que todos sientan que tienen un lugar seguro, logró decir, con la voz entrecortada. En ese momento, sintió que la vulnerabilidad la invadía. ¿Y si eso no es suficiente? ¿Y si todos se dan cuenta de que soy un fraude? El miedo la consumía mientras luchaba por encontrar las palabras correctas. La audiencia estaba en silencio, y la presión aumentaba. Beatriz sintió que estaba al borde del colapso. Pero, de repente, una joven al fondo de la sala se levantó. Gracias por todo lo que haces. Su voz sonó clara, y otras personas comenzaron a aplaudir. El reconocimiento trajo una ola de calor a Beatriz. La conexión que había cultivado con esos jóvenes se manifestaba allí, en ese momento. Respiró hondo, sintiendo que había algo más grande en juego. Lágrimas corrían por el rostro de Beatriz mientras continuaba hablando. No soy perfecta, y no tengo todas las respuestas. Pero estoy aquí para aprender de ustedes, para crecer con ustedes. La sinceridad en sus palabras resonó en la sala. Las inseguridades comenzaron a disiparse, a medida que la audiencia respondía con aplausos y sonrisas. Beatriz se dio cuenta de que había algo poderoso en compartir sus debilidades. Al final de la presentación, Beatriz salió del escenario, sintiéndose exhausta, pero aliviada. Al reunirse con Lucas, él la abrazó. Fuiste increíble. Vi la verdad en tus palabras. El apoyo de él hizo que Beatriz sintiera que había superado algo importante. No se trataba solo del éxito financiero del refugio, se trataba de la conexión y la autenticidad que había compartido. Esa noche, mientras conversaba con Isabel y Clara, Beatriz se dio cuenta de que había aprendido una lección valiosa. No necesitaba ser perfecta, la fuerza estaba en ser verdadera. Las dificultades y los miedos nunca desaparecerían por completo, pero ahora sabía que podía enfrentarlos junto con los demás. El refugio se había convertido en un reflejo de sus experiencias. La vulnerabilidad no era una debilidad, sino un puente que unía a todos. Beatriz miró a sus amigos y vio no solo apoyo, sino también la fuerza colectiva que habían construido juntos. El camino de superación era continuo, pero ahora, más que nunca, estaba lista para enfrentarlo, no solo por sí misma, sino por todos aquellos a quienes amaba. Y, al mirar hacia el futuro, Beatriz sonrió, sabiendo que la verdadera riqueza no estaba en logros materiales, sino en las relaciones que había cultivado y en las lecciones que había aprendido. La elección estaba clara: seguir adelante, vulnerable y verdadera, era el camino que siempre elegiría. Después de la presentación, Beatriz sintió una mezcla de alivio y agotamiento. La audiencia había respondido de manera cálida, pero las emociones aún la afectaban.
Mientras se alejaba del escenario, se dio cuenta de que algo había cambiado dentro de ella. La inseguridad que la había acompañado durante tanto tiempo parecía, de alguna manera, más ligera. Esa noche, al reunirse con Lucas, Isabel y Clara, la sensación de pertenencia se intensificó. Lucas estaba radiante, sus ojos brillando de orgullo. Fuiste increíble, Beatriz. Tu sinceridad tocó a todos. Realmente siento que encontraste tu voz. Su apoyo la hizo sentir más fuerte. Sabía que aún había un largo camino por delante, pero el reconocimiento que había recibido la ayudó a darse cuenta de que sus fallas no la definirían. Gracias, Lucas. No lo habría logrado sin ustedes, respondió ella, con la voz entrecortada por la emoción. Isabel y Clara se unieron a ellos, y las tres amigas se abrazaron con fuerza. Clara, siempre llena de energía, dijo, ustedes saben lo que eso significa, ¿verdad? El refugio crecerá aún más, y estaremos juntas en esta jornada. Beatriz sonrió al escuchar sus palabras. El futuro parecía más prometedor, y la idea de seguir trabajando por el refugio ahora la llenaba de esperanza, en lugar de miedo. Mientras caminaban a casa, Beatriz reflexionó sobre lo que había aprendido esa noche. Las palabras de Lucas resonaban en su mente, la verdad estaba en ser auténtica. Se dio cuenta de que la vulnerabilidad que había compartido no era una debilidad, sino una fortaleza. El refugio se había convertido en un espacio donde todos se sentían seguros para expresar sus emociones, y eso la hizo sentir parte de algo más grande. Durante los días siguientes, Beatriz comenzó a notar cambios significativos en su vida y en las vidas de aquellos a su alrededor. El refugio recibió nuevas donaciones y el apoyo de la comunidad aumentó. Las personas comenzaron a involucrarse más activamente, trayendo sus propias habilidades y experiencias para ayudar. El sentimiento de unión creció, y el refugio se convirtió en un verdadero hogar para aquellos que necesitaban apoyo. Isabel, que siempre había sido tímida, comenzó a liderar talleres de arte para los niños que asistían al refugio. Clara, por su parte, desarrolló un programa de mentoría, donde jóvenes se convertían en mentores de otros jóvenes, creando un ciclo de apoyo y aprendizaje. Beatriz observaba con admiración mientras sus amigas florecían en sus nuevas funciones. La idea de que cada uno tenía un papel que desempeñar la hacía sentir agradecida por tener personas tan increíbles a su lado. Con el paso del tiempo, Beatriz comenzó a darse cuenta de que sus inseguridades aún estaban presentes, pero ahora las veía de manera diferente. Ya no eran barreras infranqueables, sino desafíos a enfrentar. Recordó la noche de la presentación y cómo había encontrado fuerza en su vulnerabilidad. Esta nueva perspectiva la animó a arriesgarse más, a buscar nuevos proyectos y a abrirse a oportunidades que antes la intimidaban. Cierta mañana, al tomar café con Lucas, conversaron sobre el futuro. Él la animó a pensar en maneras de expandir aún más el refugio. ¿Qué te parece crear un programa de intercambio con otras ciudades? Esto podría traer nuevas ideas y experiencias para el refugio, sugirió él. Beatriz dudó por un momento, recordando sus inseguridades, pero pronto recordó el apoyo que tenía a su alrededor. Tienes razón. Podemos hacerlo juntos, respondió, sintiéndose emocionada con la perspectiva. La amistad que Beatriz había cultivado con Lucas se había convertido en una fuente de fuerza. Él no solo la apoyaba, sino que también la desafiaba a ser la mejor versión de sí misma. Juntos, comenzaron a planear el programa de intercambio, y su entusiasmo contagió al resto del equipo del refugio. Beatriz se dio cuenta de que, al abrirse a nuevas oportunidades, también estaba abriendo espacio para el crecimiento de todos a su alrededor. A lo largo de los meses, el refugio se transformó en un centro vibrante de aprendizaje y apoyo. La comunidad se unió en torno a la causa, y Beatriz se convirtió en una líder respetada, no solo por sus logros, sino por la autenticidad que traía a cada interacción. Se dio cuenta de que el verdadero éxito no estaba solo en alcanzar metas financieras, sino en construir relaciones significativas y en impactar vidas de manera positiva. Las lecciones que Beatriz había aprendido la ayudaron a enfrentar las adversidades. La vida aún presentaba desafíos, pero ahora los enfrentaba con una nueva mentalidad. La vulnerabilidad no era un signo de debilidad, sino una expresión de fuerza.
Se sentía más conectada con los demás, más capaz de escuchar y entender sus historias, y eso la motivaba a continuar su viaje. La amistad que se había formado entre Beatriz, Lucas, Isabel y Clara se fortaleció aún más. Se convirtieron en un apoyo mutuo, compartiendo no solo los éxitos, sino también las dificultades. Al final de cada día, se reunían para reflexionar sobre sus experiencias, riendo y llorando juntas, siempre recordando que el camino de superación era más significativo cuando se compartía. Beatriz sonrió al mirar hacia el futuro. Las inseguridades aún podrían aparecer, pero ahora sabía que no estaba sola. El refugio, que un día pareció un sueño distante, se convirtió en una realidad vibrante, y ella estaba lista para seguir creciendo y aprendiendo, no solo por sí misma, sino por todos aquellos que dependían de ella. La elección de ser vulnerable, auténtica y verdadera era el camino que siempre seguiría, y esa decisión la había vuelto más fuerte de lo que jamás podría imaginar. Beatriz miró por la ventana del refugio en una mañana soleada, observando a los niños jugar en el jardín. Sus risas resonaban suavemente, trayendo a la mente recuerdos de un tiempo en que ella misma se sentía perdida e insegura. Después de la presentación que había cambiado su vida, todo parecía haber tomado un nuevo rumbo. Ahora, al reflexionar sobre su viaje, se dio cuenta de que las dificultades que enfrentó no eran barreras infranqueables, sino escalones que la llevaron a una nueva perspectiva. Las inseguridades que antes la paralizaban se convirtieron en meras memorias de una etapa que había superado. El refugio, que un día parecía una idea distante, ahora era un espacio vibrante, lleno de vida y amor. Cada rincón estaba impregnado de historias de superación y amistad. Isabel, con sus talleres de arte, y Clara, con su programa de mentoría, eran ejemplos del impacto que el coraje de Beatriz tuvo en sus vidas. Juntas, crearon un ambiente donde la vulnerabilidad se transformaba en fuerza. El apoyo de la comunidad se multiplicaba, y la red de solidaridad que construyeron era una prueba de que, cuando se une, es posible transformar realidades. Mientras pensaba en esto, Beatriz también se dio cuenta de que el verdadero éxito no se resumía a números o logros materiales. Había aprendido que lo que realmente importaba eran las vidas que tocaban y las conexiones que creaban. El refugio no era solo un lugar de refugio, era un hogar donde las historias se entrelazaban y las personas se apoyaban mutuamente. Esta nueva visión sobre el éxito la inspiraba a seguir buscando formas de expandir el refugio, de acoger a más personas y de hacer la diferencia en sus vidas. Con el tiempo, Beatriz se había convertido en una líder respetada, una voz auténtica que alentaba a otros a abrazar sus propias vulnerabilidades. Organizaba encuentros comunitarios, donde personas de diferentes orígenes se reunían para compartir experiencias y aprendizajes. Cada historia era una pieza del gran rompecabezas de la vida, y Beatriz se sentía agradecida por ser parte de ese mosaico. Su experiencia la había vuelto más empática y comprensiva, y utilizaba esa sabiduría para inspirar a otros. En una de esas reuniones, Beatriz se encontró conversando con un joven que había pasado por situaciones difíciles. Él hablaba sobre sus inseguridades y miedos, y Beatriz sintió una conexión inmediata. Al compartir su propio viaje, vio cómo la mirada del joven se iluminaba. Se dio cuenta de que no estaba solo en sus luchas, y eso marcó toda la diferencia. Esa experiencia la hizo reflexionar sobre cómo pequeñas acciones podrían tener un gran impacto en la vida de las personas. Con el paso de los años, Beatriz se convirtió en una defensora de los derechos de los vulnerables, utilizando su voz e influencia para promover cambios significativos en la comunidad. El refugio ya no era solo un espacio físico, sino un símbolo de esperanza para muchos. Ella recordaba las noches en que sentía miedo e inseguridad, y ahora veía que cada paso dado la llevó a un lugar donde podía hacer la diferencia. Este viaje le enseñó que fracasar no era el fin, sino una oportunidad de reinicio y aprendizaje. La amistad que había cultivado con Lucas, Isabel y Clara se convirtió en un ancla en su vida. Juntos, crearon lazos que trascendían los desafíos. Cada uno trajo sus experiencias únicas, y esa diversidad hizo que el refugio fuera aún más fuerte. Las risas y las lágrimas compartidas se convirtieron en parte de la cotidianidad, y Beatriz se sentía agradecida por tener amigos tan increíbles a su lado.
En el silencio de una tranquila mañana, mientras observaba a los niños jugar, Beatriz se dio cuenta de que la verdadera riqueza no se encontraba en bienes materiales, sino en las relaciones que cultivaba y en las vidas que tocaba. Había aprendido a vivir de acuerdo con las lecciones que la vida le enseñó. La vulnerabilidad, la autenticidad, el amor y la amistad eran los pilares que sostenían su nueva realidad. Beatriz sonrió para sí misma, sintiendo una paz interior que nunca imaginó que fuera posible. Las experiencias que vivió, tanto buenas como malas, ahora la hacían más fuerte y más sabia. Ya no huía de las emociones, sino que las abrazaba, sabiendo que cada una de ellas contribuía a su viaje. La vida era una montaña rusa de altos y bajos, pero, con sus amigos a su lado, estaba lista para enfrentar cualquier desafío. El impacto de su viaje no se limitaba a su propia vida, se extendía a todos los que pasaban por el refugio. Las historias emocionantes de superación y resiliencia ahora se contaban de generación en generación. Beatriz se había convertido en un faro de luz, inspirando a otros a encontrar su propia voz y a levantarse, sin importar las dificultades. Y así, el refugio continuó siendo un hogar para muchos, un lugar donde la esperanza florecía y las almas se entrelazaban, creando una comunidad fuerte y unida. Beatriz observaba a los niños divirtiéndose en el jardín del refugio, cada risa y grito de alegría resonando en su corazón. Era un hermoso día, pero para ella, cada día era una nueva oportunidad de reflexionar sobre el viaje que la había traído hasta allí. El refugio, que antes era un símbolo de su vulnerabilidad, ahora era un espacio de amor y acogida. Sabía que su vida había cambiado radicalmente desde ese primer paso valiente que decidió dar. Mientras pensaba en los logros que había alcanzado, Beatriz sintió una ola de gratitud. Su transformación no había sido solo personal, había reverberado en toda la comunidad. Isabel y Clara se convirtieron en hermanas para ella, y juntas formaron un lazo indestructible. Lucas, siempre presente con su apoyo incondicional, se había convertido en una fuente de fuerza y sabiduría. Beatriz sonrió al recordar las risas compartidas y las lágrimas secadas. Cada uno de ellos había moldeado su viaje y, al mismo tiempo, ella había moldeado el de ellos. En un momento de reflexión, Beatriz recordó las dificultades que había enfrentado. La inseguridad, el miedo al fracaso, la sensación de soledad, todas eran partes inevitables de su historia. Pero, en lugar de verlas como obstáculos, las reconocía como escalones que la llevaron a un lugar más elevado. Lo que importa no es cuánto caemos, sino cómo nos levantamos, pensó, una frase que ahora resonaba en su mente como un mantra. Durante una reunión del refugio, un joven se levantó y compartió su historia. Hablaba sobre sus luchas, y Beatriz, al escucharlo, sintió una profunda empatía. Recordó cuando estaba en una situación similar, perdida y sin esperanza. Ya he estado en tu lugar, dijo, con la voz firme. Y puedo garantizar que la luz que buscas está dentro de ti. A veces, necesitamos un poco de coraje para dejarla brillar. La mirada del joven se iluminó, y eso hizo que Beatriz sintiera que todas sus dificultades valieron la pena. A cada historia compartida, el refugio se volvía un lugar más fuerte y vibrante. Las conexiones formadas allí eran verdaderos lazos de amor y solidaridad. Beatriz se dio cuenta de que el verdadero éxito estaba en la capacidad de tocar vidas, de crear lazos que trascendían el dolor y celebraban la superación. Lo que realmente importa, reflexionó, son las vidas que transformamos y las amistades que cultivamos. Con el paso del tiempo, el refugio se convirtió en un símbolo de esperanza. Beatriz organizó eventos para recaudar fondos, pero también para celebrar la vida. Las festividades se convirtieron en una tradición, uniendo a la comunidad y mostrando que la alegría, incluso en medio de las dificultades, siempre encontraba un camino. Recordó una frase que había leído: la vida es una colección de momentos. Haz que cada momento cuente. Y así, cada risa, cada abrazo y cada lágrima de felicidad se convirtieron en momentos que guardaría para siempre. Un día, mientras caminaba a casa después de otro evento exitoso, Beatriz encontró a una joven sentada en un banco, pareciendo perdida en pensamientos. Se acercó y, con una sonrisa, preguntó: ¿en qué estás pensando? La joven la miró, un poco sorprendida,
pero pronto comenzó a compartir sus preocupaciones. Beatriz la escuchó atentamente, recordando cuando alguien hizo lo mismo por ella. Fue en ese momento que se dio cuenta de que su viaje no tenía un fin, siempre habría alguien necesitando apoyo, así como ella un día lo necesitó. Con el corazón lleno, Beatriz regresó a casa. Al mirar por la ventana, vio las estrellas brillando intensamente en el cielo. Una sensación de paz la envolvió, y supo que, independientemente de los desafíos que aún pudiera enfrentar, nunca estaría sola. La comunidad que había construido era un reflejo del amor y la solidaridad que siempre existieron dentro de ella. Al final, comprendió que cada paso, cada caída, cada nuevo comienzo la había moldeado en quien era hoy. El refugio era ahora más que un espacio físico, era un hogar, un refugio y un símbolo de unión y esperanza. Beatriz se despidió de sus inseguridades, abrazando la nueva versión de sí misma. Con una sonrisa en el rostro, sabía que la vida era un viaje continuo y que cada día era una nueva oportunidad para hacer la diferencia. Y así, la historia de Beatriz se convertía en una invitación a todos. Comparte tus experiencias, abre tu corazón y nunca subestimes el poder de una conexión genuina. El mundo está lleno de oportunidades para transformar vidas, y, muchas veces, todo lo que necesitamos es un pequeño acto de valentía. ¿Qué tal dar ese paso ahora? Que tus historias inspiren a otros a creer que, juntos, podemos crear un futuro más brillante. Disfruten, comenten y compartan sus propios viajes, porque cada voz es importante y cada historia merece ser contada.